El Sol se está muriendo. En 100 años se extinguirá y convertirá en un gigante rojo. Se expandirá en un tamaño tal que engullirá el planeta Tierra y poco tiempo después a todo nuestro sistema solar. Hay que salir de su alcance con todo y planeta, en el proyecto de la Tierra Errante. Tierra Errante es una película de origen chino de 2019, dirigida por Frank Wu y basada en una novela corta escrita por Liu Cixin, autor de ciencia ficción y ganador de varios premios, entre los que se encuentran el Hugo. Fue estrenada en cines en su país de origen y en algunas partes del mundo, convirtiéndose en un gran éxito. Posteriormente, Netflix compraría los derechos de transmisión. En el año 2061, el gobierno de la Tierra Unificada ha implementado un plan, ya que el Sol le queda poco tiempo y la Tierra y la humanidad está en riesgo. Primero, durante 45 años se logrará detener la rotación de la Tierra por medio de turbinas ubicadas en todo el Ecuador. Segundo, se pondrán en funcionamiento 1500 propulsores para mover al planeta. 2500 años después, la Tierra finalmente llegará a su nuevo hogar en Alpha Centauri. Liu Pichen es un astronauta que estará por 17 años en la estación espacial que servirá para vigilar el camino de la Tierra por el espacio. Su hijo, Liu Shi, guarda rencor a su padre por estar lejos tanto tiempo. Un día se escapa junto con Han Duoduo, su hermana adoptiva. Los dos suben a la superficie congelada del planeta para ver Júpiter, ya que la Tierra justamente se encuentra pasando cerca de este enorme planeta. Desgraciadamente, su cercanía con Júpiter provoca terremotos que hacen fallar los motores, y esto pondrá a la Tierra y a la humanidad en jaque. Con esta premisa inicia la aventura de épicas proporciones de The Wandering Earth. La Tierra Errante es visualmente impresionante, tanto que me parece equiparable a lo que hacen los blockbusters millonarios en Hollywood. Las actuaciones varían de calidad, destacando Wu Xin interpretando al astronauta Liu. Los personajes son suficientemente verosímiles, aunque hay algunas pocas excepciones. Y la trama del proyecto Tierra Errante es por demás interesante. El hecho de que el gobierno unido de la Tierra haya decidido mover todo el planeta en lugar de naves espaciales, como en otras obras con temática parecida, es muy novedoso. Pero la parte de ejecutar el plan para reactivar los motores no lo es tanto. La película se vuelve una cinta más de acción con algo de drama, muy a lo Armageddon. ¿Esto es malo? No lo creo. Las escenas son emocionantes y te mantienen al borde de tu asiento esperando ver con ansias la resolución de todo. En definitiva, una cinta de acción increíblemente bien hecha, aunque pudo haber sido aún mejor, y sobre todo si lo comparamos con el cuento en el que está basado. Liu Cixin lanzó junto con otros cuentos cortos en el año 2000 La Tierra Errante. En esta, el narrador y protagonista contaba cómo por décadas se había estado implementando el plan para cambiar la Tierra de locación. Tanto así se había llevado el plan que él mismo había nacido durante la llamada Era del Frenado, donde se detendría la rotación de la Tierra. Solamente esta parte del proyecto había tardado 42 años. Cada una de las partes del plan tardarían varios años o décadas en poder ejecutarse y finalizarse. Esta es la gran diferencia entre el libro y la cinta. Mientras en la película se cimentan las bases del porqué y el cómo de la Tierra Errante y pasamos a la acción con los humanos
intentando salvar la Tierra, en el libro nos explican el tiempo que ha pasado, la duración del proyecto, las consecuencias en el planeta. En la película también lo muestran, pero en el libro es mucho más explicativo. También el libro es más dadivoso al explicarnos el sentir de la sociedad. Nos enteramos que existen dos bandos, por así decirlo. Uno de ellos apoyando la Tierra errante. El otro creía que la solución debería ser salir en naves espaciales. La primera opción salió vencedora al argumentar que una nave espacial y los sobrevivientes que se encontraran en este microentorno no podría aguantar los 2500 años y colapsaría. A diferencia de mover toda la Tierra, que podría volver a recuperarse tal como en sus mejores años al llegar a su nuevo hogar en Alpha Centauri. El cuento se siente serio y verosímil. Las explicaciones de los fenómenos sociales y eventos climáticos, todo lo que sufría la Tierra, es muy detallada. Uno se siente realmente diminuto al enterarse cuántas generaciones tendrían que pasar hasta la llegada a Alpha Centauri. La narración en primera persona ayuda a empatizar e imaginar perfectamente por lo que está cruzando la humanidad. Como por ejemplo, que a partir del descubrimiento de la extinción del Sol, la humanidad dejaría de creer en las religiones y de interesarse en el arte o cualquier tipo de entretenimiento banal. A fin de cuentas, los humanos restantes, que les tocaba vivir en instalaciones subterráneas a cientos de metros bajo tierra para resistir las inclemencias del exterior, solo les interesaba sobrevivir. Lo demás era irrelevante. Si eres de los que le causa fascinación las historias de Julio Verne, donde narra cada paso que daban los protagonistas para llegar a la Luna o al centro de la Tierra, por ejemplo, el cuento de The Wandering Earth te va a encantar, y considero que se complementa con lo adaptado en la película, aunque una y otra tengan puntos muy distintos. Además, el libro cuenta con dos giros de tuerca, que en lo personal me encantaron y me pusieron a pensar en cuántas veces en la historia de la Tierra ha pasado y cómo la humanidad hemos hecho cara a este tipo de problemas. No quiero dar spoilers, pero en una película como esta no es secreto que al final todo va a acabar bien, aunque con sus sacrificios. Y seguirán las aventuras de la Tierra y la humanidad a través del vasto espacio. El 22 de enero de 2023, durante el Año Nuevo Chino, será el estreno, confirmado por el director Frank Wo, de La Tierra Errante 2, y esperemos que sea aún más grande que esta. Después de todo lo épico de la situación, de las aventuras y desventuras de los protagonistas, La Tierra Errante cuenta con un final emotivo que nos dice que, mientras nos mantengamos unidos, tengamos esperanza y por quién luchar, la humanidad podrá salir adelante, sobrevivir a pesar de todo. Comenta lo que quieras, dale like, suscríbete. Gracias por ver. Recuerda que puedes seguirme en mis otros canales y redes sociales. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.